Hoy es 23 de abril, un día que se ha elegido simbólicamente como el Día Internacional del Libro. Porque el 23 de abril coincide con la vida, nacimiento y muerte de por lo menos tres de los más grandes escritores que se han conocido. Y todos ellos eran como ovejas negras, es decir, se salían del rebaño literario de su época, descollaban con luz propia y consiguieron algunas producciones que se hicieron absolutamente inmortales. Como homenaje a este Día del Libro, los quiero invitar a conocer fragmentos, por mínimos que sean, de la obra de estos grandes, porque en realidad conocerlos es siempre una experiencia renovada. Miren, el primero que elegí de ellos es precisamente el más puro de todos, Garcilaso de la Vega, considerado como el más perfecto poeta lírico del siglo de oro español. Porque toda su obra, brevísima por cierto, parece ser perfecta, es considerada perfecta. Yo la encuentro también perfecta. Y además ocurre que ese es un honor al que ni siquiera pueden aspirar ni el Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, ni Góngora, ni mi querido Quevedo. Sus obras tienen esa variación e imperfección propia de las obras amplias. Esta, por ser concentrada, conserva todo ese sabor. Miren, les quiero mostrar un texto de aquellos que escribió, muy antiguo. Es un soneto, un texto breve, que dice: estoy continuo en lágrimas bañado, rompiendo el aire siempre con suspiros, y más me duele nunca osar deciros que he llegado por vos a tal estado, que viéndome do estoy y lo que he andado, por el camino estrecho de seguiros, si me quiero tornar para huiros, desmayo viendo atrás lo que he dejado. Si a subir pruebo en la difícil cumbre, a cada paso espántanme en la vía ejemplos tristes de los que han caído. Y sobre todo, fáltame la lumbre de la esperanza con que andar solía por la escura región de vuestro olvido. Miren, más allá del bello contenido, que por cierto lo es, una de las cosas a destacar para quienes vengan recién conociendo esta forma de poesía es la música interna que esto tiene. Después de todo, Garcilaso de la Vega, junto a su amigo el poeta Boscán, fueron los introductores del soneto, que era una obra italiana, en la literatura española. Aquí hay un segundo y último para mostrarles. Fíjense, en este caso, en la musicalidad del texto. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis. Yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros. Mi alma os ha cortado a su medida. Por hábitos del alma misma os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Eso es muy hermoso. ¿Se fijan que un personaje así merece la inmortalidad? Por eso me parece tan interesante. Y miren, el segundo personaje a quien se le atribuye el 23 de abril como fecha, en este caso, Shakespeare, a quien todos conocen de nombre, pero probablemente conozcan un poco menos algo que para mí es de lo más bello de su obra, precisamente su poesía. Y entonces les quiero mostrar un soneto de Shakespeare e invitarlos también a que cuando busquen por allí en sus propias bibliotecas o en internet o donde encuentren un soneto de Shakespeare, procuren también comparar las traducciones, porque se han hecho muchas. Yo les voy a mostrar solo un par, total, esto es bastante breve, para que vean que puede haber una traducción que encumbre a la obra a una máxima altura u otra traducción que la hunda en los marasmos del olvido. Miren, este es uno de sus sonetos para mí más bellos, y tengan en cuenta una peculiaridad enorme. La mayor parte de los sonetos de amor de Shakespeare aparecen escritos para un varón. Y siempre se ha comentado
que, no siendo posible dirimir a quién los dirigió, se considera que es uno de los grandes ejemplos líricos de la poesía de orientación homosexual, y eso le da una belleza inquietante particular. Dice, por ejemplo, lo siguiente: Then hate me when thou wilt, if ever, now. Now, while the world is bent my deeds to cross, join with spite of fortune, make me bow, and do not drop in for an after loss. Ah, do not, when my heart hath escaped the sorrow, coming the rearward of a conquered woe. Give me not a windy night, a rainy morrow, to linger out a purposed overthrow. If thou wilt leave me, do not leave me lest, when other petty griefs have done their spite, but in the onset come. So shall I taste at first the very worst of fortune's might, and other strains of woe, which now seem woe, compared with loss of thee, will not seem so. Para los que sepan o no sepan inglés, y este es un inglés más difícil de pronunciar porque es de la época isabelina, hay en esto una música intrínseca. Miren cómo queda en una traducción que de verdad considero débil, pero que explica el texto al menos. Ódiame pues cuando quieras, y por qué no ahora, ahora que el mundo adverso a todas mis acciones se opone. Alíate con la ira de la fortuna, doblégame y no caigas sobre mí después de mi caída. Ah, cuando mi corazón se haya salvado de esta tristeza, no vengas en el séquito de un dolor derrotado, no des a una noche ventosa, un mañana lluvioso, para retardar un desastre ya decidido. Si tú quieres dejarme, no me dejes al final, cuando otras insignificantes penas hayan realizado su daño. Más ven al primer asalto. Así paladearé desde el principio el peor poder de la fortuna, y otros residuos de dolor que ahora parecen dolor, comparados con tu pérdida, ya no lo parecerán. Compárenlo, si tienen el oído presto, con esta magnífica, insuperable a mi juicio, traducción hecha por Cansino Sassens, probablemente el máximo traductor de Shakespeare al español, y que lo dice de distinta manera. Aborréceme, pues, cuando te plazca. Si has de odiarme, sea ahora antes que nunca, ahora que el mundo se encarniza en contrariar mis designios. Alíate con la malicia de la fortuna, doblégame bajo tu carga y no me abrumes más tarde con el golpe supremo. Ah, cuando mi corazón haya escapado a este dolor, no vengas a servir de retaguardia a una pena rendida. No des a una noche de vendaval, una mañana de lluvia, para retardar una catástrofe que nada puede impedir. Si quieres abandonarme, no me abandones al final, cuando las otras penas menudas hayan saciado su malicia, sino al primer asalto, para que guste desde el primer golpe lo que el imperio de la fortuna tiene de más cruel, y los restantes reveses de la desgracia, que ahora parecen desgracias, comparados con tu pérdida, no lo parecerán ya más. Esa es una traducción perfecta. Pero en fin, solo los estoy invitando a que conozcan algunos de estos grandiosos del 23 de abril. Como por ejemplo, y esto me resulta tan interesante, nuestro famoso Quijote, ¿no? Fíjense cómo Quijote, que para nosotros es símbolo de tantas cosas, puede tener razón en la locura y locura en la razón. Por ejemplo, miren esto, donde desde un espacio racional aparece un texto que al final se vuelve verdaderamente caótico. Cuando dice: él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en sus libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Y termina con esta frase que
Alude a la razón, pero de un modo absolutamente desquiciado. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Mire, allí surge un texto que es verdaderamente desquiciado, o loco, si quieres, desde un episodio racional, la lectura. Y fíjense cómo en el otro extremo, nuestro querido Quijote, en mitad de su locura, muestra una lucidez verdaderamente iluminada. Escogí el capítulo 42 de la primera parte, al menos un par de fragmentos, donde le da consejos a Sancho Panza acerca del buen gobierno de la ínsula Barataria. Magníficos consejos de una lucidez y una cordura dignos del más razonable de todos los locos de la historia. Cuando le dice, para gobernar, Sancho, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que pueda imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey, que si esto haces, vendrás a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Necesito repetirles eso, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Finalmente, fíjense en la profunda sabiduría de estos consejos finales. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Eso es hermosísimo. Hay un equilibrio en esos consejos que uno dice cómo se las ingenió Cervantes para colocar en boca de un supuesto loco tanta cordura y tanta sensatez reunida. Miren los espacios maravillosos que la literatura puede depararnos. Busquen entonces en sus lecturas. La pandemia es un excelente periodo para acrecentar nuestro goce en el diálogo con estos personajes. Garcilaso de la Vega es muy fácil y muy breve de leer. De hecho, esta misma mañana me leí su obra completa antes de hablar con ustedes. Me la leí para refrescar momentos y elegir algún texto. Y de Shakespeare también me volví a leer los sonetos enteros, son más de un centenar, porque son hermosos, y los leí a la luz de este nuevo hecho que les mencionaba delante, porque cuando los leí por primera vez hace 50 años, no sabía que iban dirigidos a otro varón. Y finalmente el Quijote, que es uno de mis favoritos. Cuando veo esta relación de equilibrio entre cordura y locura, pienso ya no solo como lector, sino también como psicólogo, cuánta lucidez puede haber en el desquiciamiento y al mismo tiempo, cuánto desquiciamiento hay en algunas de las razones que se creen triunfantes. En fin, suficiente para un buen día. Que les vaya bien leyendo.